Bienvenidos a Business Dinners, el podcast donde los negocios se sirven con buen vino y mejores conversaciones. Yo soy Enrique Robles y en cada episodio me siento a cenar con líderes, emprendedores, académicos y mentes brillantes de distintos sectores para hablar de negocios como se habla en la vida real, entre risas, anécdotas y una buena comida. Hola, bienvenidos a Business Dinners. En nuestro segundo episodio tenemos a Alma Quesada. Alma, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Encantada de estar aquí platicando contigo. Muchas gracias. Estamos en Davinos, un restaurante riquísimo, argentino. Espero te guste la comida Sí, y espero podemos que sí. empezarle. Sí. Este, Adelante. y bueno, pues antes de empezar al tema, Alma, tienes un despacho de contabilidad fiscal. Te has dedicado muchos años al tema fiscal en las empresas. Y antes de llegar a ese tema, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el inicio de tu carrera? ¿Cómo fue el inicio de tomar esta decisión, enfocarte a la cuestión contable, a fiscal, ser mamá, ser empresaria? Estás en cámaras, has hecho artículos en este tema, pero ¿cómo te fuiste guiando hacia este camino? Ujú. Mira, bueno, pues soy contadora de profesión. ¿Cómo inicié? Yo, de hecho, cuando iba a elegir mi carrera, estaba muy indecisa en si elegía contabilidad o psicología. O sea, las dos me súper encantaban. Y fue dura la decisión porque inclusive saqué ficha para presentar los dos exámenes y dije que el destino decida si soy ¿Cuál? psicóloga o soy contadora. Pero yo ya venía de una temporada de trabajar en un despacho contable porque desde la secundaria me tocó el taller de contabilidad y me gustó. Y me encantaba hacer las tareas, me gustaba que nos dejaran mucha tarea Eso y te reprobé hacerla y contabilidad. hacer. Ay, está padrísimo. Y entonces, pues me gustó y así seguí la prepa y entonces, y en la prepa me inquietó la psicología. Entonces dije, ¿y ahora que decida la carrera que voy a hacer? Y como no sabía de verdad, estaba entre las dos, saqué ficha para presentar los dos exámenes. Y presenté los dos exámenes y dije, el que pase o el que algo, ahí Diosito me va a decir qué estudio. Y pasé los dos y en los dos me aceptaron y en los dos me podía inscribir. Entonces, fue muy complicado y si te soy sincera, yo elegí la carrera de contabilidad por practicidad, porque yo venía ya un rato trabajando en esa área, porque me gustaba y la psicología era algo que yo iba a descubrir apenas como profesión. Porque pues luego me gusta ahí hacer la conciliación con las personas y me gusta acercarme y me gusta platicar y todo, pero eso no es la psicología. Entonces entré a la carrera y cuando yo entré, yo estaba completamente ya inducida en la parte laboral, es decir, Ujú. trabajaba de manera formal, de manera ya bien. Yo me pagué mi universidad. Entonces, en lo que yo estuve estudiando, yo ya estaba laborando en un despacho con el puesto completamente completo, o sea, no era la secre o la que ayudaba para ver que no, ya trabajaba bien. Entonces fui estudiando y fui trabajando y como que me fui enamorando del área, pero si te soy sincera, desde ese momento yo sabía que no era nada más capturar pólizas y hacer contabilidad y determinar impuestos, o sea, había mucho más en eso. Entonces, yo trabajé como 10 años, que fue durante mi prepa y mi universidad en una escuela donde yo entré en la prepa pues como la secretaria y bueno, terminé siendo ahí encargada de todas las áreas y del área administrativa y del área académica y del área contable y de todo. Entonces, ahí creo en ese momento no lo entendí, pero creo que en ese momento yo empezaba a buscar algo más que es trabajar para alguien, ¿sí? O sea, como coordinar, como dirigir, ser empresaria que te digo, no lo sabía, pero empezaba yo a soñar, empezaba yo a ver, pero de momento era ejercer mi profesión. Entonces, pues bueno, lo ejercí siempre. Cuando terminamos la carrera,
con mi esposo, bueno, no era mi esposo, era mi novio. Nos casamos, nos graduamos en mayo, nos casamos en junio, y todo fue rapidísimo, así como todo, como si no hubiera un mañana. Y entonces él decidió, los dos teníamos un trabajo independiente. Ok. Entonces él decide cuando ya nos casamos y cuando, bueno, yo me embaracé de mi primer hijo y que ya empezábamos a ver una vida más independiente, él dijo, vamos a poner un despacho y vamos a trabajar de manera independiente. Cosa que a mí no me agradaba mucho porque fíjate que yo tenía un muy buen trabajo, bien remunerado, súper a gusto, me encantaba lo que hacía. Más si te fijas, esos 10 años que yo trabajé en una escuela, estaba con la otra área que me gustaba, que te acabo de mencionar, que es la psicología, porque yo andaba con los niños solucionándole los problemas con los papás y a los maestros con los alumnos y bueno, pero también ejercía mi profesión, o sea, también ya me encargaba ahí de las cuestiones de la asociación civil y todo. Y entonces cuando mi esposo dice como que a mí me empieza a dar miedito porque los dos teníamos un trabajo seguro, teníamos buen empleo, ya estábamos casados, ya iban a ser nuestro hijo y como decir, vamos a buscarle apenas, qué miedo, qué miedo. Sí me ilusionaba, pero como que sentía que nos faltaban. Y entonces él decide salirse de trabajar y empezar a trabajar como contador, donde yo le ayudaba, nada más le ayudaba. Pero hubo un momento donde esa ayuda ya, cuando acordé, yo ya no podía regresar a trabajar porque ya teníamos mucho trabajo. Entonces, pues bueno, decidí ya independizarme con él. Sinceramente, él fue el que abrió el camino. Y yo pensando en que ya iban a ser mi bebé, en que yo no quiero dejarlo, en que yo quiero ser independiente para poder estar con él, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, pues decido incluirme y empezamos él y yo hace 25 años, más o menos. Y pues así empezó mi carrera de contador, que pues ahorita sobre la marcha vamos viendo, porque además imagínate lo que se puede hacer en 25 años. Y siendo yo una persona que tú conoces, que no para, que no está quieta, que siempre es buscar otra cosa, que siempre es ver cómo evoluciono, cómo mejoro, no nada más a mí, Enrique, el entorno en el que yo estoy, aunque mi carrera es de números, es algo, digamos, cuadrado, frío, yo siempre he sido muy cálida en todo lo que hago porque me gusta la gente, porque me gusta que vayamos todos de la mano, que crezcamos, que evolucionemos. Entonces, pues ha habido muchas cosas en estos 25 años que tengo yo ya ejerciendo. Digo, ya han pasado muchas cosas, ya terminé estudiando luego una maestría en fiscal, que es obligatoria para mi área. Ujú. Recién terminé maestría en alta dirección que fue un parteaguas en mi vida profesional, personal, laboral y todo. Este, y pues sigo con ganas de ver qué más sí, qué más hay, qué viene después de esto. Es ¿Cómo ves? un trayecto interesante. Ujú, Y voy a hablar yo para que puedas comer. ok. Este, el ver cómo precisamente va progresando el camino, ¿no? Dentro de la eh, decisión profesional que uno va tomando en base a las circunstancias, ¿no? Porque tú mencionas, bueno, también quería ya a lo mejor al principio buscabas tener un espacio o sea, trabajar por una empresa, pero luego cuando va a nacer tu hijo dices, ¿sabes qué? Ujú, Cambia la situación, ¿no? Em, que precisamente a lo mejor no se eh, piensa mucho de este lado, ¿no? Como papá, ¿no? Dices, pues bueno, yo puedo seguir trabajando, puedo seguir este, teniendo un puesto sin miedo a que me puedan, eh, no correr, pero decir, pues es que ya no vuelvo a contratarte, ¿no? ujú, ujú. Y entonces, ¿cómo las circunstancias van cambiando en base a la eh, propia vida de profesional y vida de matrimonio o de pareja o la vida personal, ¿no? Este, y es aquí donde me gustaría tocar el siguiente tema. Como, como mujer empresaria, como mujer que ha tenido que decidir a lo mejor en esta situación ¿sabes qué? Ya no busco un trabajo no dentro de una empresa o dentro de un corporativo, busco más
un trabajo donde pueda tener yo mis tiempos. ¿Cómo ha sido el paso como mujer en un ambiente donde a veces no se pone en el papel o no se ponen en los zapatos de las mujeres en esta cuestión, ¿no? Digo, porque lo viví con mi esposa cuando se embarazó de Marcelo, de mi primer hijo, y ella tenía miedo, decía, es que yo no puedo decir que estoy embarazada o si me voy a embarazar, si no, no sé si me van a contratar o no me van a contratar. Este, eh, ¿cómo fue tu pensamiento, tu camino? Sí, fíjate que se me hace bien padre que lo menciones tú antes que yo, porque quisiéramos en la actualidad hablar de que ya no hay esa brecha que vivimos de género, que sí existe, tú y yo lo sabemos y lo sabe todo el mundo, pero queremos creer que no existe y queremos creer que sí hay equidad y queremos creer que es la igualdad de oportunidades y yo creo que sí hay muchos detalles que nos hacen diferentes, por lo tanto, somos diferentes y nos conducimos diferentes. Este, Creo que sí, no te puedo decir que ha sido difícil porque no ha sido difícil. De hecho, ha sido casi imperceptible en mi caso ha sido así, pero sí sé que al principio cuando yo decidí, dije, bueno, está padre ser independiente porque entonces yo tengo la oportunidad de estar con mis hijos, de pasar tiempo con mi esposo, de tomar decisiones y manejar tiempos. Hay algo que yo tengo muy claro en la vida y ha sido desde siempre, desde que yo era chica y o sea, de que tenía mi familia la natural, mis hermanos, mis papás, que han sido una prioridad. Entonces, cuando yo me caso o sea, que decido casarme y formar una familia, se volvió mi prioridad y eso nunca ha dejado de ser. Entonces, mi esposo, mis hijos siempre han ocupado un lugar importante en mi vida. Yo me he ido desarrollando y he ido haciendo cosas donde a lo mejor no estoy con mis hijos o no estoy con mi esposo, pero no como prioridad, sino como circunstancias. Entonces, yo siempre tuve muy claro que yo quería estar presente con mis hijos, que yo quería ser una mujer presente en el hogar. Eso te lo digo desde mi percepción. Habrá que ver qué dicen los hijos y el esposo, pero siempre quise ser una mujer presente en el hogar y hice lo que estuviera a mi alcance con mis hijos en la medida de lo posible, con sus diferentes necesidades, porque tengo dos hijos y los dos son muy diferentes, con mi esposo de acuerdo a sus necesidades, que es diferente. Y siempre me dio mucha satisfacción poder desempeñar el papel de mamá y de esposa y seguir desarrollándome. Pero claro que hubo un momento donde eso fue muy lento. O sea, cuando mis hijos estaban chicos, yo estuve en una zona de confort, en lo laboral no podía aspirar a más porque no podía, porque yo quería ir a cualquier festival de mis hijos, porque yo quería ir a alguna junta, porque yo quería estar si estaban enfermos y creo que en la medida de lo posible lo logré. Ya tienen 26 y 24 años, pero pues más o menos ahí pude estar con mucho amor. Entonces la vida profesional nunca se detuvo, pero no se desarrolló con una rapidez no como hubiera querido, sino como a lo mejor hubiera sido posible si no tuviera como prioridad este otro tema. Entonces, pues yo trabajaba y estaba con los hijos, estaba con el esposo, yo tenía este, clientes a lo mejor un poco más chicos, un poco menos demandantes, pues para yo poder decir, híjole, a las 2 no puedo porque tengo que ir por mi hija, Ujú. o en la tarde no puedo por esto, o sea, no puedo poner una junta a la hora que sea porque tengo que ver qué necesidades hay en casa y luego ya resuelvo. Y lo identifico perfectamente porque ahorita ya no es así, ahorita ya puedo yo disponer mucho más del tiempo que cuando eran chicos, que cuando había que llevarlos a la escuela y lo que sea, ¿no? Ujú. Pero en ese tiempo yo intenté que, que mi estructura laboral se fuera haciendo firme.
es decir, que yo estuviera preparada, que no dejara de actualizarme, que yo no que yo no me desenganchara de lo que es la vida laboral, ni la actualización en cuestiones fiscales, contables, ni ver las necesidades de las empresas, y lo podía combinar, porque déjame te digo que también algo en lo que yo estoy muy convencida en la vida es del equilibrio que podemos tener, no nada más las mujeres, todas las personas necesitamos el equilibrio. No puedes decir que no vas a atender tu parte espiritual porque no interesa. No, sí interesa. O sea, a mí me gusta alimentar mi parte laboral, mi parte espiritual, mi parte emocional, mi parte física. Y no nada más me interesa. O sea, trato de hacer lo que alimente cada área, ¿no? O sea, yo hago el ejercicio como una rutina de diario. Ujú. Yo leo porque es un buen hábito para la parte interna. Yo creo en Dios y trato de tener actividades espirituales para que alimente mi parte espiritual, que es la más fuerte, que es la que te da el sostén cuando las cosas se tornan complicadas, ¿no? Trato de convivir en la medida de lo posible, igual con mis hijos, igual con mi esposo, pero trato de sostener una empresa que yo tengo, un despacho contable donde yo tengo 10 asesores, donde tengo una cartera de aproximadamente 180 clientes y entonces tengo que combinarle. ¿Cómo le hago? Pues no lo sé, pero ahí va saliendo, ahí va saliendo. A veces le suelto un hilito a un lado, a veces a otro, pero sí trato porque es una convicción. No lo hago ni por compromiso. O sea, si tú ahorita me dijeras, ¿qué sueltas de lo que tienes? ¿Qué dejarías? No sabría. Obviamente, pues mi familia va en el número 1, pero de ahí en más, no me gustaría dejar de leer, no me gustaría dejar de hacer ejercicio, no me gustaría dejar de trabajar, no me gustaría dejar de tener amigos, no sé qué haría. Y es interesante esta parte porque este, te lo platico y te lo pregunto porque, o sea, vengo en mi historia personal, vengo de una familia, y lo estábamos hablando antes Entrar. de entrar al aire, este, eh, de una familia de mayor Número de mujeres, ¿no? mujeres. Un número de mujeres. Y mi mamá era la que, o sea, era la chambeadora, ¿no? Mi papá trabajaba y todo eso, pero mis papás se separan y luego mi papá fallece, pues, pero mi mamá siempre trabajó fue directora de desarrollo urbano, fue directora de medio ambiente, y yo me acuerdo las fotos de ayuntamiento aquí en el gobierno, y eran puros hombres y mi mamá era la única mujer, Ujú. ¿no? Y era precisamente eso, o sea, el combinar el hijo, la escuela, el Trabajo. trabajo, Y sus el necesidades personales, Enrique. sí. Entonces, era interesante cómo lo combinaban, ¿no? Cómo trabajaba con en presidencia, luego iba o me dejaba en la escuela, o pasaba por mí a la escuela, este, en la cuestión de los festivales que sea, pues buscaba no perderse ningún festival. Entonces, es interesante cómo el mundo laboral ha cambiado, ¿no? O sea, ya se tiene más en cuenta estas necesidades, por así decirlo, Ujú. o estas aspiraciones, o estas deseos de la mamá, decir, pues es que yo tengo que trabajar y tengo que estar también con mi hijo, ¿no? Eh, entonces, es interesante cómo logras equilibrar todo. O sea, porque precisamente te conozco y veo que es muy equilibrada tu vida. O sea, y lo dices, ¿no? O sea, oye, voy a ir a spinning o barreo o cycling a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, tu club de lectura al rato, entonces es interesante cómo te has, Voy a acompañar a mi hija ajá, vas voy a a acompañar a acompañar tu a mi hija, hija a tu esto. hijo, a tu esposo, entonces es muy interesante cómo has logrado manejar todo esto, ¿no? Em, ya entrando un poquito a temas más fiscales, por así decirlo, y en esta parte experta que tú tienes, em, y luego retomamos o seguimos a la parte personal, o cerrando en la parte personal, ¿cómo ves
¿Cómo ves el escenario ahorita fiscal contable que tenemos en México, en las empresas? ¿Cómo lo veo? Híjole, fíjate que pues hay muchos enfoques de los que podríamos hablar, pero creo que ahorita de manera general las empresas están cansadas de dar y no recibir. Este, ¿por qué? Porque los impuestos son altos, pudiera ser igual o un poquito abajo de otros países, pero con un estilo de vida diferente. Entonces, se pagan No lo impuestos ves altos. reflejado. Ajá, no lo vemos reflejado. Es el único punto, el pequeño detalle, ¿no? O sea, dices, bueno, ok, si voy a pagar una tasa tope del 35%, pero si yo puedo verla reflejado en cómo vivo, pues no hay problema. Pero yo pago impuestos altos y tengo que tener seguridad en mi colonia y tengo que tener alarma en mi casa y tengo que pagar una colegiatura de mi hijo porque las escuelas de gobierno no me satisfacen y ni hay cupo, porque tengo que pagar un doctor particular porque el seguro no se da abasto. Entonces, por eso la queja de decir, pago impuestos y de todos modos tengo que cubrir mis necesidades con lo que me queda de utilidad. Claro. Entonces, ahorita en el presente, la parte contributiva no se ha ajustado, digamos. Por ejemplo, este año no hubo aumento de tasas de impuestos ni impuestos nuevos, no se aumentó la parte de tasas o porcentajes fiscales, pero el gobierno habló de un plan maestro. El plan maestro es que van a recaudar dinero por medio de la fiscalización. Entonces yo no sé qué es mejor, si cobrar más o que esté detrás de ti el SAT. No presentaste, lo presentaste mal, tienes diferencias, tienes que... Además, fíjate que algo interesante es, antes no sé si escuchabas, si tengo una auditoría o tengo una revisión o lo que sea. Ya no, ya porque pues ya nosotros hacemos todo. La digitalización ha hecho que tú solito hagas una factura, que el SAT ya la tenga, que tú recibas o gastes y el SAT tenga lo que tú gastas, las facturas que emites, las facturas que te emiten. Entonces, si el SAT quisiera, pudiera ver todo lo que tú haces. Entonces ya no hay necesidad de dar auditorías, nada más. Tú solito le mandas la información y tú solito hablas de discrepancias. Tú solito te haces la auditoría. Tú solito, porque además luego el SAT dice, ¿sabes qué? Necesito que me digas porque aquí parece que no has presentado. Entonces tú presentas, tú vas, tú entregas. Oye, están ahorita como muy de moda todos los correos y esto habla de lo que te comento del plan maestro, que es la fiscalización. El SAT pretende recaudar por medio de la fiscalización. Es decir, para checar que todo lo estés haciendo en orden, que en la medida de lo posible no tengas la evasión fiscal, mucho menos la defraudación, que no haya operaciones simuladas, que tengas asegurados a tus trabajadores, que les timbres nóminas, que les retengas el impuesto correspondiente. Y todo eso lo sabe el SAT por medio de la digitalización. Entonces, ¿qué hace? Te manda invitaciones y te dice, oye, ¿sabes qué? Tú timbraste tantos comprobantes de nómina que me dan este número donde le pagaste a tu trabajador y me estás reportando este impuesto y entonces no coincide. Tú solito, pues arréglalo y me lo presentas, ¿no? Entonces, te dan la oportunidad de arreglar las cosas. Dan la oportunidad de arreglar las cosas, pero ellos no trabajan, o sea, lo sigues haciendo tú. Okay. Porque ellos tienen la información, entonces tú solo te arreglas y ellos nada más están como para revisar y ver que haces bien o no. Ahorita está muy, pues te iba a decir de moda, pero no es la palabra correcta. Las circunstancias que tenemos es que están llegando requerimientos ya de obligaciones actuales. Antes decías, bueno, me está llegando una invitación, un requerimiento de una obligación de hace 4 meses que no he presentado o que la presenté errónea o lo que sea. No, y ahora son inmediatas. ¿Por qué? Porque no hay manera de que ellos obtengan más ingresos que por medio de la fiscalización. Y un dato importante o interesante que me parece es las multas, porque antes te mandaban avisos o te hacían invitaciones. Ahora son requerimientos y los requerimientos te causan multa. Bueno, pero y ahorita es un tema que quiero tocar
y porque es una pregunta y es algo que me ha traído en la mente en estos días, precisamente en las empresas. Entonces, me estabas comentando de estos requerimientos que están llegando a los contribuyentes. Sé también que están detenidas algunas devoluciones. Ujú. Precisamente mi mamá me estaba platicando el otro día, me dijo, es que no me han hecho la devolución. Y dije, pues, creo que estás igual que la ¿Mucho? mitad que muchos. Eh, ¿Esa estrategia es... Fíjate que no sé qué sea parte del gobierno. Lo que sí sé es que pues no hay el dinero necesario. Creo que los programas sociales se han excedido. Y como te decía, no hay más impuestos, no hay tasas más altas. Ellos lo están haciendo por medio de la fiscalización. Y una parte de lo que ellos llaman fiscalización es revisar cómo tú generas un saldo a favor en una declaración anual. Fíjate que estuvo bien chistoso el proceso que vivimos los despachos, los contadores o las empresas, quien sea, porque se hicieron las declaraciones anuales. En mi caso, nosotros concluimos con las declaraciones quizás una semana y media antes de fin de mes. O sea, a inicio de mes ya teníamos un gran avance de declaraciones anuales, tanto de actividades empresariales, reciclo, lo que sea, como de sueldos y salarios, que es donde antes se daba de manera automática las devoluciones. Y fíjate que primera vez que yo tengo en mi memoria que hay tantos rechazos de devoluciones. Unos fueron rechazos, muchos, y otros tantos fueron devoluciones por unas cantidades, la parciales, vamos a mitad, decir? sí, parciales, pero para ellos ya definitivas. O sea, nada más te dicen, tú tenías un saldo a favor de 20,000, ten 8,000 y bye, ¿no? Pero nosotros, o sea, cuando te hacen el rechazo, si nosotros vemos que todo es correcto, hacemos la devolución manual, se le llama. Okay. Entonces, lo que nosotros optamos en el despacho, porque eran muchas los contribuyentes que tenían rechazadas sus devoluciones, lo que hicimos fue tratar de esperar el plazo máximo que da la autoridad para hacer la devolución, aunque el estatus fuera rechazado. Y fíjate que sí, todo el mes de mayo estuvieron haciendo devoluciones de declaraciones rechazadas. Es decir, su estatus era rechazado y nos hablaba el cliente y nos decía, oye, ya me llegó mi devolución. Oye, ya me devolvieron varios. Sin que hiciéramos nada, sin que el estatus cambiara, sin que no pasara nada. Entonces, pues habla también de un descontrol del sistema que está manejando el SAT. Y además, o sea, eso en las devoluciones, pero también nos enfrentamos en declaraciones, en opiniones de cumplimiento, todo es la página no sirve. Ya luego los clientes no nos creen porque piensan que es la mejor herramienta para salir del paso, pero la página falla, se satura, no funciona, no se actualiza, no reconoce operaciones que se han hecho. Entonces, no sé qué vaya a hacer el SAT con su sistema porque creo que ha sido eficiente en el tema de la fiscalización. Es decir, hay muchos medios por las que te puede detectar omisión de ingresos, ingresos no declarados, impuestos pendientes, pero para darle el seguimiento, híjole, sí está complicado, no tiene esa capacidad. Y lo hemos llegado a platicar en algún momento, pero antes que, este, de esta cuestión de, de a lo mejor de tanto cierre la pinza que tiene el SAT, ¿no? Y lo hemos platicado que, bueno, pues a lo mejor por eso muchos negocios buscan ser no tan formales, Uh-huh. em, por, por, por lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos un mayor o menor porcentaje de recaudación o de impuestos, pero pues no lo vemos reflejado en obras o en obras reales o en obras de impacto, ¿no? En el seguro social, efectivamente, Los medicamentos, los ¿cómo están? medicamentos. Ya deja de un mejor edificio que tenga mobiliario. Los medicamentos. Por ahí decía Cantinflas en una de sus películas, ¿no? Pues el seguro social será muy social, pero no es muy seguro. Ajá. Entonces, en base a todo esto,
¿hacia dónde crees que se van a mover los empresarios? O sea, este cierre tanto en la pinza, este cierre, este ahorcamiento o eh, porque también es la primera vez que yo veo que no se hacen las devoluciones, hay más De manera de eficiente. manera eficiente, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde va a correr el empresario? Fíjate que eso tú lo haces como pregunta, pero yo lo entiendo como algo ya pensado, ya sabes, porque lo que pensamos nosotros como asesores contables, fiscales, financieros, es lo mismo que piensa el empresario. La autoridad ha querido que la formalidad en los negocios vaya siendo cada vez mayor, pero no incentivan, no siempre incentivan a la formalidad, porque tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero, ok, quiero darme de alta y quiero asegurar a mis trabajadores y quiero que me den un recibo de renta de donde estoy en mi negocio, pero, o sea, se va haciendo una cadenita de la formalidad, pero entonces vas viendo obstáculos uno y otro y otro y otro, y y pues muchos de los empresarios dicen, ¿sabes qué? Sobre todo las pequeñas empresas se ven en la necesidad de decir, no puedo, no la libro, entonces pues me suspendo y sigo trabajando, pero en la informalidad. Claro que eso ha tenido mucho avance y te voy a decir, más que por incentivar o sea, más que porque el gobierno incentive que las empresas se hagan formales, es precisamente por los métodos de fiscalización, por toda la digitalización, por toda la modernidad, por todas las plataformas, no tienes opción, no tienes opción. Entonces tienes que entrar a la formalidad, pero, pues bueno, se siguen viendo muchos huecos donde el empresario ve la posibilidad pues de ver cómo reacciona ante una exigencia tan grande de gobierno, tanto en las tasas contributivas como en la necesidad real de vida, ¿no? Como en lo que tú tienes que tener de presupuesto para vivir y ya no digamos para vivir bien, o Para sea, vivir. para vivir. Entonces, creo que esto en sentido teórico nos lleva a buscar la formalidad, en sentido teórico. Porque dices, pues bueno, ya todo está, ya no, nada es secreto, ya todo está claro, pero, pero en tu resultado financiero, Enrique, que no tiene nada que ver con el fiscal ni el contable, sino el financiero, cuando tú ves realmente lo que tú tienes en tu bolsa y cuando tú ves realmente si ganas o pierdes de tu negocio, dices, híjole, déjame ver cómo le hago, déjame ver qué hago, déjame ver cómo acomodo mis números, ¿no? Ay. Y nosotros como asesores, pues la tenemos complicada porque quisiéramos darle puras buenas noticias al empresario. No siempre es así. A veces nos encontramos con situaciones donde el empresario o el contribuyente cree que nosotros estamos cobrando los impuestos y que nos los vamos a guardar en la bolsa, ¿no? Porque de verdad a veces resulta grosero el impuesto que te sale a pagar. Sí, Este, son groseros. sí, son groseros. Entonces, pues bueno, tratamos nosotros como profesionistas, y ese es un reto para nosotros, tratar de ver cómo las empresas eficientan sus recursos. O sea, que por ejemplo, es a mí ahí donde se deriva una necesidad de irme más allá de lo fiscal. Yo siempre he tenido un interés en los empresarios en su parte financiera. ¿Sale? Es decir, sí tienes que estar bien con la autoridad. ¿Por qué es la autoridad? Nos guste o no, lo queramos o no, no hay otra opción. Tienes que estar bien con la autoridad, pero vamos a ver cómo cuidamos tu bolsillo, cómo tú te quedas con un peso, cómo realmente hay una utilidad en tu bolsa y no nada más en tus números, contables, ¿no? Sí, y creo que, digo, desde la parte como consultor yo lo he visto. Bueno, antes, ¿qué tal está tu ensalada? Oye, esta ensalada está deliciosa, deliciosa. Es La pedí. buenísimo aquí. La verdad es buenísimo. Davinos es buenísimo. Y tiene un restaurante arriba que se llama Chedenai Ujú. de mariscos. Delicioso. Recomendadísimo. Delicioso, no he venido, Recomendadísimo. pero aquí sí está, esta ensalada. Tienen que venir a Davinos y a Chedenai. Está buenísimo, la verdad. Esta está Sí, muy buena, el corte muy buena. comercial así de promoción está buenísimo, la verdad. Bueno, si no estuviera bueno, no decía, pero está buenísimo. No, sí, la verdad sí está bueno. Esta ensalada es la Rica. gauchita. Rica, rica, Gauchita. rica. Entonces,
platicábamos. Esa parte de formalidad de los empresarios está el llevar al empresario a ser más receloso, ¿no? En un recelo hacia las instituciones públicas, ¿no? En esta historia que llevamos de 2 años ya con este sexenio, vamos para el segundo, ¿no? Vamos a empezar el segundo. ¿Cómo ves hacia dónde se va a ir el tema fiscal? ¿Van a apretar más? ¿Van a soltar? Por ahí estaba viendo el que ya le van a cobrar a Ricardo Salinas Pliego, ya también dijo ¿Qué tal? es cierto. Y mucho por este tema, decía, él lo ponía en su Instagram, ¿no? Por este tema del Poder Judicial y de los nuevos jueces, que pues para eso lo querían, ¿no? Bueno, mil cosas, ¿no? ¿Qué viene? Que viene desde mi opinión. Desde tu porque opinión. No lo sé. Sí, O sea, desde porque tu no lo sé. opinión, en base a lo que hemos visto en el sexenio anterior, en lo que llevamos del año de este sexenio, ¿hacia dónde se va a mover? Mencionas que es una mayor recaudación. Están buscando mayor recaudación precisamente los programas sociales. Están vaciando las arcas del gobierno. Digo, y lo digo yo, pero lo ves tú. Sí, no, pues, se ve, ¿no? Sí es algo que se ve. Entonces, ¿qué nos espera? Pues desde mi área, desde mi punto de vista, creo que el gobierno en lo que tiene que trabajar es justamente en la formalidad. Necesita que su padrón de contribuyentes sea más amplia porque, ¿sabes qué? Yo creo que si se va por el lado de los que tiene cautivos, decir, te voy a fiscalizar y te voy a cobrar y voy a hacer que me pagues todo y que estés en orden, pues se van a cansar porque sabes que cuando tú intentas hacer bien tus cosas y tú vas con algún proveedor y le pides una factura y te dice que no está dado de alta, pues dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Uh-huh. Y a lo mejor uno entre 1000, pero si lo ves con frecuencia, pues porque uno ya quebró, porque otro no tiene para pagar impuestos, porque otro no alcanza a ser sustentable, por lo que tú quieras, pues no es incentivar, es como te decía hace ratito, no es incentivar. Y yo creo, digo, no sé temas políticos ni le entro a ese tema, pero desde mi profesión creo que el gobierno tiene que incentivar para que haya más formalidad en los negocios, para que haya más formalidad en la gente que percibe ingresos, lo declare y pues paga impuestos y no que diga, déjame aprieto a estos que ya tengo, los otros como quiera al rato llegan. No se trata de eso, no se trata de eso. A mí me gustaría ver qué va a seguir haciendo el gobierno porque sí la tiene dura, sí la situación está complicada porque no puede durar así siempre con esta estrategia. Los ingresos del petróleo son cada vez menos. Ahorita, pues con todo esto que tú mencionas, ya no sabemos si las empresas transnacionales van o vienen, si se van más de las que vienen, si ya no quieren estar aquí, si prefieren irse a otro lado, aunque si somos sinceros, como que ahorita vivimos una crisis mundial, no nada más en México, donde quieras, para donde voltees. Pero bueno, pues cada quien corre a donde quiere y sabemos que sobre todo aquí a lo que nosotros nos compete en Guanajuato, sí se nos han ido algunas empresas importantes, que no debería de ser. Y ese es el otro tema que te quería preguntar. En Guanajuato, ¿cómo ves la situación? Digo, porque una cosa es el SAT, otra cosa es el SATEC. Sé que el SATEC, corrígeme si estoy mal, es uno de, o sea, los estados de Guanajuato es de los que tienen más impuestos en otras cosas que otros estados no cobran. Retenciones y no sé. No, eso es de manera general. Hay un impuesto que no está en todos los estados, okay, que es el impuesto cedular, pero todos los demás, pues bueno, son a nivel federal. Okay. El SATEC, que es una institución del estado, ayuda a, es quien administra para el estado
pero tiene convenios de colaboración con impuestos federales del SAT. Entonces, ¿cómo ves la situación en el Estado? En el En la estado, cuestión de precisamente qué tanto aprieta también SATEC, qué tanto apoya el gobierno del Estado, porque sabemos, ¿no? Apoya pues cuando te traes una empresota que dices que vas a hacer 30,000 empleos y al final terminan siendo 5,000, ¿no? Ujú. Por toda esta cuestión automatización, ¿no? O va a generar tanto número de empleos indirectos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el panorama en el Estado? El panorama fiscal. Fíjate que yo creo, a mí luego clientes me preguntan, oye, ¿cómo ves las otras empresas? ¿Qué te dicen tus clientes? Si te soy sincera, yo no veo tanta crisis, Ok. porque creo que las crisis de unos son oportunidades para otros. O sea, yo tengo muchos clientes, no uno, dos, tres, pues que tienen un bonito problema que es el dinero. Quisiera tener ese Que problema. es, ajá, que dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Me va a caer un ingreso de tanto. Oye, no sé, pero su problema es, tengo ingreso, voy a generar empleo, voy a hacer desarrollo de lo que quieras, pero siempre el tema es, ¿qué voy a hacer con los impuestos? O sea, realmente en nosotros estamos topados en un impuesto sobre la renta del 35%. Haz números, haz números y es como si trabajaras 3, 4 meses gratis, porque esos corresponden a los impuestos. Entonces, la carga fiscal, insisto, es alta, pagas el impuesto sobre nómina, que es por tener trabajadores, paga un impuesto. No, pues, Entonces, impuestos. hay quien dice, pues no los aseguro para no pagar la previsión social y no pagar el impuesto, ¿va? Pero yo creo que Guanajuato, no veo que esté del todo mal. No veo que esté muy mal, a lo mejor no está en la mejor de las circunstancias, pero no lo veo tan mal, Enrique. Hay dinero en Guanajuato, hay dinero en León, este, tú velo en los eventos, velo en las ferias, en los conciertos, en las plazas. Y muchas veces dicen, es que la gente sale y pasea y no compra. No, sí compra, sí gasta, sí hay dinero, sí hay dinero. Entonces, pues bueno, no sé ahí cómo esté acomodada la operación para hablar de una crisis económica a nivel nacional, a nivel estado, lo que sea, pero pues sí hay dinero, solo que quizás esté repartido como siempre en pocos, ¿no? En pocos, y pues no sé, quizá lo vayamos a ver, no ni este año, a lo mejor en 2 o 3 años. No sé qué estrategia va a tomar el gobierno, a nivel, deja del estado, a nivel ciudad o a nivel municipal. Yo veo un buen desarrollo económico. Yo veo un buen desarrollo económico. Yo veo, pero también te voy a decir algo, la ciudad de León se caracteriza por ser una ciudad muy emprendedora. Es decir, ¿sabes qué? Voy a vender tacos y si no funciona vendiendo tacos, pues voy a lavar coches y si no funciona lavando coches, pues y entonces le busca a la gente, quizás por eso haya movimiento de la economía, ¿no? A lo mejor un sector el que yo creo o se ha visto que está atorado es el sector inmobiliario. Ese sí está un poquito atoradito, pero de manera general, no, con esto no te quiero decir que estamos súper guau y que qué barbaridad de riqueza hay, pero yo no lo veo tan mal. Yo creo que hay muchas oportunidades de crecimiento, de desarrollo y que pues el gobierno se tiene que poner las pilas para incentivar que ese desarrollo económico pues se siga dando, generando eventos, atrayendo turismo, atrayendo inversión extranjera, haciendo que los negocios caigan en la formalidad. En la cuestión fiscal, financiera, empresarial, ya veámoslo de una manera integral. ¿Qué puede hacer el gobierno del Estado para atraer mayor inversión extranjera? Incentivar, o sea, tienes que tener estímulos. Mira, y luego no, o sea, suelen no ser tan justo porque a las empresas internacionales que se vienen
claro que te dan estímulos que deberían de ser también para los nacionales. O sea, si tú vas a poner tu empresa, déjame ver cómo te estimulo para que te estabilices, para que generes empleos, para que asegures a tus Claro. trabajadores, para que pagues impuestos, no nada más a las empresas internacionales. Claro que se piensa en esas empresas, pues porque generan en masa, ¿no? En Lo mucho, que te pero digo, dicen, traigo 30,000 empleos, cuando a lo mejor realmente es la ujú, mitad. ujú, ujú. Pero Pero, sí, pero también traen gente calificada de otro lado. sí, proveeduría. No Sí, también siempre, no siempre es no nacional siempre es nacional, ni no siempre local. es nacional. Entonces, pues es importante, pero eso también nos corresponde a nosotros, es seguir Siempre. incentivando y consumiendo también, en los negocios locales. No, Solo que también es un tema complicado porque, híjole, ¿quién puede competir con los exacto, chinos que exacto. tienen todo? Lo estaba viendo en una publicación que sacaron, es cuando dices, voy a comprar calzado leonés para apoyar a las empresas leonesas y Y abres dices, oh, Dios. y lo ven y no voy a mencionar la marca, pero dice, hecho en China. Dice, entonces, claro, los incentivos son para las empresas grandes, son para las empresas transnacionales, las empresas extranjeras. Y digo, yo que he estado o estuve metido algún tiempo en esa cuestión del emprendimiento en el estado, ver las incubadoras, ver cómo han cerrado muchas incubadoras en el estado, eh, estos programas no se ven para ellos, ¿no? Ujú, Eh, eh, algo que yo me llegué a como a no quejar, pero a decir, bueno, es que ¿por qué es esta afán, no? Empezaban a pedir que las empresas, o sea, los emprendedores empezaran a hacer registro fiscal o registro contable, ¿no? O tener una sociedad, o darse de alta, o empezar a hacer un acta constitutiva. Cuando los primeros, o sea, el primer año no sabes ni siquiera si vas a existir el siguiente, o ni siquiera el primer año, vámonos a los primeros 3 meses. ujú, Entonces, es donde el emprendedor dice, oye, pues ¿por qué me tengo que dar de alta si voy a ganar para el gobierno, para pagar los ujú, impuestos, ujú. ¿no? Entonces, tú lo has mencionado, León es una ciudad emprendedora. eh, yo a lo mejor mencionaría que era una ciudad emprendedora, no porque no existe el emprendimiento, sino siento que el apoyo al emprendimiento ha ido disminuyendo o ha cambiado un enfoque. Em, y esta cuestión fiscal, financiera, empresarial, es algo que no se ha visto ya, ¿no? Eh, este apoyo al emprendedor, pues, sí, pues, deja de pagar impuestos el primer año, ¿no? O sea, no te preocupes, date de alta, formalízate, ¿sí? Evaluamos el modelo de negocio, evaluamos que sea una empresa, un emprendimiento que va a tener un impacto mayor, ¿sí? Pero no pagues impuestos. Ujú, ujú. Sí, fíjate que ahí nos podemos brincar un poquito del tema fiscal, porque también ahí lo que pasa, Enrique, es que muchas veces queremos poner una empresa sin tener un plan de negocios y sin tener una No, planeación. claro. Entonces, pues no siempre nos va a llevar al éxito. No digo que nunca, pero no siempre, ¿va? Entonces, cuando planeamos un negocio, cuando buscamos que mi negocio funcione, porque ya vi que puedo vender esto y que lo puedo vender a tal precio y que tengo tal gente que me lo va a comprar, tenemos más posibilidades de éxito. Pero por eso hablaba como de que somos gente emprendedora, Sí. más que organizada o estructurada, porque también hay muchos programas de gobierno que apoyan estos temas, solo que Sí. te piden que tengas un plan de negocios, que estés Bueno, ya no se llama capacitado, Guanajuato, ahora ya no que sé cómo le llaman. ya se llama de otra manera, pero Algo de la gente, ajá, porque este ajá, gobierno le puso porque este gobierno todo es de la gente, todo es de la gente. Entonces, sí hay, solo que te piden que estructures tu idea de y eso está negocios. perfecto, Ajá. está perfecto. Entonces, en los pequeños en las pequeñas y medianas empresas pasa, o sea, a mí me pasa con alguno de mis clientes que hay negocios que ya no son tan pequeños y no tienen ninguna estructura administrativa. Entonces, tenemos que Y irnos ni un tan poquito pequeños, ¿eh? hacia También atrás. gracias me ha tocado que Sí, dices, sí, oye, sí, sí, préstame tu sí. planeación Sí, estratégica, por planeación eso te digo, financiera, y tú entonces dices, ves una grande empresa, una media empresa, dices, pues, ¿qué pasa con el chico? Si que está grande, pero es por eso, porque sabes que de manera como emprendedurismo empiezas, te funciona el negocio, creces sin ninguna estructura y cuando acuerdas ya se te salió de las manos y dices, ¿qué voy a hacer?
Y entonces vienen con nosotros los contadores y decimos, híjole, ¿cómo vamos a hacer con esta empresa? Porque hay que regresarnos a apoyar en la parte estructural, en la parte administrativa, en la parte interna, antes de que lleguen con el contador, antes de que lleguemos con el SAT, ¿no? Hey. Y entonces yo digo, cuando vamos a planear, porque a veces llegan y dicen, es que voy a pagar muchos impuestos, es que hay que pagar poco, hay que pagar lo que sea. No, es que espérate, tenemos que estructurar de tal forma que internamente estés bien y que a ti te quede un peso en la bolsa. El SAT está de paso, está en medio, no es el fin. O sea, no podemos nosotros buscar crear un negocio pensando en cuántos impuestos voy a pagar. Okay. ¿No? Eso es algo que está intermedio. Te da miedo. Te da miedo, pero entonces tenemos que crear negocios que nos digan, me va a dejar para vivir con mi estilo de vida, que yo busco, ¿no? Y en ese camino, así como le voy a pagar la luz, el agua, el teléfono, voy a pagar mis impuestos, pero no es como lo último. Ajá, como lo último. Entonces, pues es otro tema también de las empresas que nos toca a nosotros como contadores o como consultores, porque yo ya no hablo de mi profesión como contador como tal, ¿no? Porque nosotros, a mí me gusta como el servicio integral con las empresas desde la asesoría administrativa, que yo siempre les digo es la base de todo, de ahí parte. Si esto está bien, todo lo demás es pan comido, ¿no? Entonces es la parte administrativa, luego viene la contable, que eso es una técnica, capturas, ingresos, egresos, haces lo que gastaste, lo que compraste, cuánto queda y lo que sea, luego viene la parte complicada. Lo haces ver muy fácil. Está O fácil. sea, no... Y luego viene la parte fiscal, que ahí viene lo complicado, no para ustedes, para nosotros, porque entonces cuando haces eso rápido de captura lo que gastas, lo que ganas, lo que todo, y entonces determinas impuestos y es como, híjole, ¿cómo le vamos a decir al cliente lo que le salió a pagar? Es como para nosotros el problema, Sí. porque entonces tenemos que decirle que muchas veces paga mucho impuesto. Ojalá fuera, porque yo les digo, si pagas mucho impuesto es que te va muy bien en la empresa, entonces, bravo, No, ajá, bravo. claro. Pero muchas veces viene por una deficiencia administrativa, por una deficiencia estructural, porque tienes no deducibles altos, porque no hiciste lo que debías, porque no cumpliste con los requerimientos y entonces te sale a pagar un montón, que es la parte fiscal. Y luego viene la parte que a mí más me gusta, que es la financiera. Ok, ¿sabes qué? Ya nos cuadró tu contabilidad, ya todo bien, ya cuadramos estados de cuenta, todo bonito, tu papel de trabajo, ya determinamos impuestos, ya pagaste y te quedó lana. Qué maravilla. Y te quedó lana. Y sabes que con ella haz lo que quieras, porque después de que pagas impuestos, haz con tu dinero lo que quieras. Lo que quieras. Antes no. Entonces muchas personas piensan que antes de pagar impuesto puedes hacer con tu dinero lo que quieras. Y no, alguien nos vigila. No, vos... Alguien nos vigilen tanto. Alguien nos vigila. Entonces, yo creo que las empresas también deben tener esa conciencia de tener el cuidado de todas estas áreas. Claro. No puedes nada más estar hablando del tema de los impuestos o de la parte fiscal cuando, en mi opinión, no es la más importante. Y es interesante escucharlo de una contadora fiscalista. Sí, soy fiscalista, pero no. Financiero. Sí. El tema para mí el más importante es el financiero y el de más peso es el administrativo. Ok. Fiscal y contable está a la mitad. Fiscal y contable está a la mitad. O sea, es el deber ser, pero pues no hay cómo quitarlos, no hay cómo hacerles nada, pero no son ni el principio ni el final. Entonces hay que ver un buen principio y hay que ver un buen final y esos quedan ahí intermedios, como quiera. Alma, hemos recorrido en estos minutos sobre cómo empezaste tu carrera, sobre qué te motivó a hacer esto, el balance, y después ya pasamos a los temas profesionales. Rudos, tan a gusto que estábamos. Ya sé. ¿Tú qué hiciste? Ya sé. Es para hacernos sufrir un poquito. Sí. Pero me gustaría retomar esta parte personal o esta parte con todo este aprendizaje que hemos recorrido en estos pocos minutos. Como empresaria, ¿qué es lo que más has sufrido? ¿O qué es con lo que más te has topado? ¿Y cómo lo has solucionado? ¿Qué aprendizaje te ha dejado? ¿Y
¿qué podrías compartir? Híjole, está difícil la pregunta, más que la fiscal. Fíjate que como empresaria que he sufrido, yo tengo una característica, no puede ser en su totalidad, pero casi siempre puedo decir que la pasé mal y luego se me olvida ella. Digo, ay, pues no he pasado momentos difíciles. Luego así creo, pero no. Sí ha habido momentos, yo creo, complicados de todo tipo, pero fíjate que me gusta mi trabajo. Yo creo que cuento con un muy buen equipo que me respalda y no me da miedo las cosas. O bueno, sí me dan, pero me hablo a mí misma y me convenzo de que podemos y de que lo hacemos y, y de que no pasa nada. Yo creo que los problemas que he enfrentado a lo mejor son, no creo que sean ni relacionados a los negocios, ni relacionados No, a lo mejor. puede ser una problemática o un reto que has tenido, o sea, por estar en los negocios como mamá, como Ajá. esposa, en tu vida, o sea, En el hasta en equilibrio tu de parte vida, personal, ¿no? En tu pero, equilibrio. Decir, chin, ya me descuidé de hacer el ejercicio, ya no estoy comiendo bien, porque el éxito no es solamente negocios, o el éxito no es solamente el dinero, ajá, es un equilibrio y tú lo mencionaste al inicio. Entonces, ajá. Fíjate que yo creo que, pues no me suena uno como muy fuerte. A lo mejor, hablando un poquito del tema profesional, aunque no lo he vivido como de manera tan marcada, pero sí ha habido retos importantes que pareciera que yo no los pudiera sacar y porque soy mujer. Porque sabes que sí he tenido o sea, sí ha habido personas que acuden a nosotros como clientes, pero yo soy como, bueno, la contadora, pero vamos a ver quién nos atiende como esa figura masculina que es la que toma decisiones, la persona que es más ruda, que es más determinante, y entonces pudiera yo estar así como que yo, ¿no? Y, y lo digo, si lo he vivido, no lo veo como un problema, porque siempre he confiado en que las cosas se dan y se saben y se ven. Entonces, a la larga yo he tenido muchas satisfacciones cuando la gente, muchos de mis clientes ven que yo puedo más de lo que ellos pensaban que podía y no necesitaban decírmelo, yo lo percibo, ¿no? ujú, Que es como, oye, pero sí podrás ver este tema. Y yo, sí, ¿por qué no porque podría podría verlo? yo verlo, ¿Por qué no claro. podría verlo? Entonces, pues es eso, a lo mejor un tema que podría ser un poquito complicado es en la actualidad, y lo hemos hablado como compañeros que hemos ido en otros eventos, de los temas generacionales, Sí. del personal, de los objetivos que tiene la gente con la que tú trabajas. O sea, yo soy una líder muy empática, pero acuérdate que hay diferentes tipos de Sí, sí, liderazgo. sí. A mí me gusta sentarme a la misma altura. Entonces me mencionabas esta parte de el- que como mujer a veces no te ven capaz Tan capaz. y lo has podido resolver. Sí, sin problema, sin batalla, sin tener que demostrar nada. Digo, bueno, las cosas por sí solas. Okay. No he forzado nada, no he intentado encajar donde no encajo, no he intentado de forzar algo que está por demás y me ha ido bien. O sea, de manera general yo puedo agradecer a Dios y a la vida que estoy donde quiero estar y de la manera como yo he trabajado estar aquí. Alma, me da muchísimo gusto haberte tenido aquí. Eh, Ha sido una charla muy amena sobre diferentes temas y pues nada, no me queda más que agradecerte por tu enseñanza, tu plática, tu, este, tu trayectoria, tu eh, experiencia y pues espero volverte a tener en este programa Pues claro y que sí, yo encantada.
A mí me gustó mucho, más además de que está riquísimo aquí. Me gustó platicar contigo. Creo que es muy poco tiempo. Necesitamos como que una charla mucho más Una charla amplia más amplia. Sí. y pues hablar de muchos más otros temas. Alma, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos y los esperamos en el siguiente episodio de Business Dinners y quédense con hambre de negocios. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, Enrique. Bye.